Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hacemos cada semana, gracias a Dios, estudiar la Biblia. Es un estudio sencillo, un primer encuentro con la palabra de Dios. Por eso, si tú estás aquí por primera vez, te invito a que te pongas cómodo, alcanzas a ir en un segundito por tu bebida preferida mientras les comparto las diapositivas. Te aconsejo también que quites cualquier distractor que pueda haber cerca de ti y sobre todo que prepares tu mente, tu corazón, cada parte de tu ser para que podamos aprender lo que el Espíritu Santo quiere que enseñarnos en el día de hoy. Yo creo que ya están viendo la pantalla verde, como siempre hago, quito los controles flotantes, bajo esto por acá y listo. Creo que ya estamos, ¿no es cierto? Bueno. Bienvenidos, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto. Hoy nos encontramos en la clase número 162. Si tú quieres escuchar las 161 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, te vas a encontrar con un icono de flores rojas, le haces clic, por favor te suscribes y en la sección de videos vas a encontrar todas las clases en orden. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué encuentras en esas clases? Todos los libros del Nuevo Testamento y empezamos a estudiar este año los libros del Antiguo Testamento. Ya se encuentra todo Génesis y hoy acabamos el segundo libro de la Biblia que es Éxodo. Como siempre, vamos a recordar los puntos claves de la clase anterior para aquellas personas que siempre me acompañan, para recordarles qué es lo que estamos viendo. Y si tú vienes por primera vez para ponerte en contexto de lo que estamos estudiando, pero te aconsejo que empieces desde el principio, es decir, desde la clase número uno. Y si a ti te gusta mucho todo lo que tiene que ver con escatología y el apocalipsis, esas clases empiezan en la número 93. Hemos estado estudiando cómo Dios le da las instrucciones claras y detalladas a Moisés para construir un hermoso edificio que va a servir como referente para la nación de Israel, que se conoce como el tabernáculo y que posteriormente va a ser el famosísimo Templo de Jerusalén. Los constructores reciben todos los materiales que a través de las instrucciones dadas a Moisés le piden a todo el pueblo para iniciar el tabernáculo. Pero los maestros de la obra notaron algo inusual. Resulta que en lugar de faltar recursos, como pasa casi siempre cuando se va a iniciar una gran obra, se dieron cuenta los maestros de que la abundancia era excesiva y le avisan a Moisés de que ya por favor no lleven más materiales, ni más oro, ni plata, porque ya tienen lo suficiente para la construcción. Y aquí se está viendo la gran integridad de los constructores, quienes no buscaron acumular o quedarse con el excedente. Y analizábamos hace 8 días que qué bendición fuera que en nuestras naciones sucediera esto, ¿no? Que algún año nos dijeran, no, este año no se van a recoger impuestos porque ya todo lo que hemos recogido es suficiente para las obras pendientes. Hay una que otra nación que sí le devuelve a sus habitantes a final de año un chequecito con los impuestos, pero definitivamente eso es un milagro. También empezamos a aprender, y porque se describe de una manera detallada, la construcción del tabernáculo. Primero, la fabricación y el ensamble de las 10 cortinas principales que formaban las paredes del santuario interior del tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo es una gran construcción rectangular, pero dentro de la construcción principal hay un mini santuario que es donde se encuentra el lugar santo y el lugar santísimo. Eso es lo que nos empezaron a describir, primero cómo se construyeron las paredes y después se detalla la construcción del techo de ese santuario interior, el cual estaba diseñado con unos materiales específicos porque deberían brindar protección, aislamiento y todo, cada detalle del tabernáculo tiene un gran simbolismo espiritual. Recuerden que ellos iban a tener que dar vueltas por el desierto, entonces cada material tenía que ser resistente a ese clima tan severo que de día es un calor intenso, de noche es un frío inmenso, hay vientos, hay tormentas de arena, en fin, todas esas capas, esas telas de pelo de cabra y de pieles impermeables, lo que querían era que se mantuviera el interior del tabernáculo seco, oscuro y protegido de todos los elementos exteriores.
También aprendimos cómo se construyó la estructura principal del tabernáculo, que se enfocó específicamente en las tablas de madera de acacia. Recuerden que gran parte de la construcción está en madera de acacia, una madera que se conseguía fácilmente en ese sector y que era muy resistente precisamente a toda la inclemencia de ese clima, y que la madera representa la humanidad. Las bases de cada estructura principal del tabernáculo estaban formadas de plata, y recuerden que la plata tiene un significado de la redención, y esto es lo que formaba las paredes del santuario. La fabricación de estas barras y los travesaños de madera de acacia se cubrían de oro. El oro significa divinidad, y se unían estas tablas para darle estabilidad estructural, y cada tabla representaba a cada miembro del pueblo de Israel, y por extensión hoy en día sería a cada uno de los creyentes actuales. Acuérdense que cada parte del tabernáculo tiene un referente a la persona de Jesucristo y a cómo debemos ser los cristianos el día de hoy. También vimos detalladamente cómo se construyó el velo interior, esa gran cortina que separaba el lugar santo, donde ministraban los sacerdotes diariamente, del lugar santísimo, donde se resguardaba el arca de la alianza o el arca del pacto, donde literalmente habitaba la presencia, la chequinad de Dios, y donde el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año. Y recuerden que este velo o esta gran cortina representa esa barrera de separación, lo que nos enseña que tanto el pueblo de Israel en ese momento como nosotros hoy en día, debido al pecado, el acceso directo a la presencia del Creador estaba restringido. Ese acceso que tuvieron Adán y Eva antes del pecado, de tener esa comunión con Dios, se perdió precisamente por la desobediencia. A través de todos esos rituales y de todo lo que se tenía que hacer con los sacerdotes, se podía tener un acceso limitado a Dios, pero con el sacrificio de Jesucristo, nosotros como hijos de Dios ya tenemos un acceso directo a Él. Y también se nos enseñó cómo se confeccionó la otra gran cortina, que era la cortina exterior, la que servía como puerta principal de entrada al tabernáculo. Se empezó entonces a describir cada mueble dentro del tabernáculo, y primero la construcción material del arca del pacto o arco de la alianza. Quien la construyó fue Bezalel, el hombre que Dios directamente dotó de talentos sobrenaturales y escogió, porque no solamente tenía esas habilidades artesanales, sino también un corazón absolutamente obediente. Y él, con ese croquis que Dios le había dado a Moisés, ese diseño divino que Dios le había revelado a Moisés, lo cumplió al pie de la letra. El arca entonces es el primer mueble que se construye en esta sección, porque representa el trono terrenal de Dios y el epicentro del lugar santísimo. Recuerdan que el arca se encuentra en el lugar santísimo. El arca tiene el propiciatorio, lo que conocemos como la tapa del arco, hecha de macizo. Recuerden que el arca es madera de acacia recubierta de oro, pero su tapa sí es de oro macizo. La palabra hebrea original es caporet, entonces se puede hablar del propiciatorio, de la tapa o del caporet, que se traduce como el lugar de la expiación o el asiento de la misericordia. Esta tapa no era un simple adorno, sino que representaba el punto exacto de encuentro entre la santidad de Dios y la humanidad pecadora. Por eso la madera y el oro siempre va a estar unido en cada detalle del tabernáculo, como siempre va a estar unido Dios con la humanidad. También nos explicaron cómo se hizo ya en el lugar santo, la mesa en el lugar donde se colocaban permanentemente 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Y los panes recordaban diariamente a los israelitas que Dios es nuestro proveedor, el que nos provee el sustento diario, físico y espiritual en medio del desierto. Literalmente para los israelitas era en medio del desierto. Pero yo les quiero recordar que nosotros debemos comparar nuestra vida precisamente como esa experiencia que tuvieron los israelitas. Dios permitió que los israelitas tuvieran esa experiencia tan dura de dar vueltas en el desierto durante 40 años, para darnos una lección a ti y a mí de cómo es la vida. Nuestra ciudadanía es del cielo, chicos. Nosotros no pertenecemos a este mundo como se encuentra hoy en día, porque es un mundo que está bajo las condiciones o las consecuencias del pecado.
lo que Dios quería para la humanidad era una vida eterna y plena en un paraíso perfecto. Eso fue lo que perdimos y lo que Dios quiere que recuperemos. Entonces, nuestra estancia en esta tierra es como si nosotros cruzáramos un desierto. Eventualmente encontramos oasis donde nos podemos refrescar, donde pasamos días hermosos, pero son momentáneos. Así es la vida, momentos de alegría, pero es una lucha continua, igual que si estuviéramos en el desierto. Entonces, todas las instrucciones que Dios le dio a la nación de Israel para la construcción del tabernáculo, que son instrucciones para la construcción de nuestra vida y de lo que se tenía que hacer en esa caminata en el desierto, es para que nosotros entendamos cómo debemos llevar nuestra vida, porque en esos momentos de gozo, de tranquilidad, de paz, como cuando la nación de Israel llegaba a una oasis, pero también para prepararnos en los momentos cuando tenemos problemas y cuando nosotros decimos que estamos pasando por un desierto, es precisamente eso, esos momentos difíciles. Y aquí continuamos, chicos, entonces vamos en Éxodo capítulo 37. Vamos a estudiar versículos del 17 al 24 para continuar, para terminar hoy con este precioso libro del Éxodo. Y dice, Bezalel hizo el candelabro de oro puro trabajado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formaban una sola pieza. De los costados del candelabro salían 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. En cada uno de los 6 brazos del candelabro había 3 copas en forma de flores de almendro con cálices y pétalos. El candelabro mismo tenía 4 copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salía del candelabro había un cáliz. Debajo del segundo par de brazos había un segundo cáliz y debajo del tercer par de brazos había un tercer cáliz, 6 brazos en total. Los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro trabajado a martillo. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas, lo mismo que sus cortapabilos y braseros para hacer el candelabro y todos sus accesorios. Usó un talento de oro puro. Entonces, aquí no solamente vamos a ver una información detallada de las instrucciones de Dios, un simbolismo espiritual hermosísimo y profundo, sino también una belleza en toda la construcción del tabernáculo y en cada uno de sus objetos. Aquí se está detallando la fabricación del candelabro de oro puro, también conocido en hebreo como la menorá. La menorá o candelabro que se utilizaba en el lugar santo y fue construido por el jefe de los artesanos, es decir, por Bezalel, bajo la guía del Espíritu Santo. Dios lo dotó de unos dones y talentos sobrenaturales porque era una obra majestuosa. Ellos lo que cogieron fue... Cuando le pidieron al pueblo que entregaran todas sus joyas de oro, las fundieron, hicieron un bloque de oro y Bezalel, un artesano impresionante, de ese bloque de oro talló el candelabro que era grande. Este pasaje no es solo una lista de especificaciones técnicas, sino que representa también la provisión de luz divina y la obediencia exacta a las instrucciones dadas previamente por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, las lecciones que nosotros debemos sacar de todo este estudio del tabernáculo, la principal y la que se repite mucho y la vamos a seguir repitiendo, es la gran obediencia de Moisés y de todos los artesanos, del grupo de artesanos para seguir específicamente las instrucciones de Dios. Entonces, enseñanza para nuestra vida. Dios nos dejó también unas instrucciones, un manual de instrucciones que es la Biblia, esto que nosotros estamos estudiando. Y la gran lección es que debemos obedecerla al pie de la letra. El tabernáculo era una tienda cerrada sin ventanas, por eso la menorá era tan importante porque era la única fuente de iluminación en el lugar santo, permitiendo a los sacerdotes ver para poder realizar su ministerio diario, todas las actividades que tenían que hacer diariamente. Enseña que el ser humano no puede caminar ni servir a Dios mediante la luz de la razón humana, sino únicamente bajo la guía de la iluminación del Espíritu de Dios. Así como el candelabro y esa luz representaban
en el tabernáculo de Israel el Espíritu Santo y que ellos no podían hacer nada sin que se alumbrara esa menorá, nosotros no podemos tener unas vidas fructíferas sin la iluminación del Espíritu Santo. Para el cristianismo, el candelabro apunta directamente también a Jesús. Recuerden que el mismo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12, nos dice que Él es la luz del mundo y es parte de que nos regala también a nosotros cuando nos dice que nosotros también somos luz del mundo. Y miren que la forma del candelabro tenía forma de árbol. El tronco con unas ramas con flores que nos recuerda también el árbol famosísimo que vimos en Génesis, el árbol de la vida, señalando que la verdadera vida y comunión proviene de Dios. Nosotros perdimos el acceso al árbol de la vida. Cuando comíamos del árbol de la vida, ese fruto nos daba vida eterna. Por el pecado perdimos el acceso a ese fruto y Dios nos está prometiendo que ahora vamos a poder volver a tener acceso a esa vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo. Versículos 25 al 29. Bezalel hizo de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado, de un codo de largo por un codo de ancho y 2 codos de alto. Sus cuernos formaban una pieza con el altar. Recubrió de oro puro su parte superior, sus 4 costados y los cuernos, y puso una moldura de oro alrededor. Debajo de la moldura puso 2 anillos de oro en cada uno de sus costados para pasar por ellos las varas usadas para transportarlo. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de oro. Bezalel hizo también el aceite de la unción sagrada y el incienso puro y aromático como lo hacen los fabricantes de perfumes. Toda esta información nosotros ya la sabemos muy bien porque es como la tercera o cuarta vez que la escuchamos. Recuerden, primero es cuando Dios le da la instrucción detallada a Moisés. Moisés luego le cuenta todas las instrucciones al pueblo, después se las cuenta a todo el grupo artesanal y ahora nos están contando físicamente, prácticamente cómo están haciendo todo. Aquí entonces está describiendo la construcción de 3 cosas, del altar del incienso, del aceite de la unción y del incienso aromático. Este pasaje detalla la obediencia, nuevamente nos recuerda, del artesano Bezalel al materializar las instrucciones divinas dadas originalmente en el monte Sinaí. El humo aromático que subía continuamente del altar, recuerden ustedes que simboliza las oraciones del pueblo que ascienden hacia Dios. El libro del Apocalipsis confirma esta relación de manera directa, también se habla de esto. Por eso también les he aconsejado que cuando terminemos este estudio de Éxodo, yo sé que varios de ustedes ya hicieron el estudio del Apocalipsis, les recomiendo que vuelvan a escuchar Apocalipsis y se van a dar cuenta que lo van a entender muchísimo mejor después de haber escuchado estas enseñanzas del Éxodo. Recuerden ustedes que este altar del incienso está ubicado en el lugar santo, justo antes de ese gran velo, de esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo únicamente se encuentra el arca del pacto. Después de la cortina, el primer mueble que encontramos es este altar del incienso. Y esto representa a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote e intercesor constante ante el Padre. Entonces, este altar del incienso con las oraciones de la nación de Israel fue reemplazado por Jesucristo. Cada vez que nosotros oramos, el Señor Jesucristo es el que está allí pendiente que nuestras oraciones lleguen a Dios Padre. Y el aceite que se utiliza para este incienso representa la presencia y el poder y la guía del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y en la iglesia. Les recuerdo que nosotros oramos a Dios Padre gracias a Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros los cristianos siempre terminamos nuestras oraciones con eso, recordando que le estamos pidiendo a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, que por su sacrificio nos permitió tener acceso a Dios Padre y por el poder y la guía del Espíritu Santo. Entramos entonces, chicos, a Éxodo capítulo 38. Vamos a ver qué nos dice los versículos del 1 al 7. Mm. Bezalel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Era cuadrado, de 5 codos de largo por 5 codos de ancho y 3 codos de alto.
Puso un cuerno en cada una de sus cuatro esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar, y el altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portacenizas, sus tenazas, sus tazones, sus tridentes y sus braseros. Hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce, y la puso bajo el reborde inferior del altar a la mitad de su altura. Fundió cuatro anillos de bronce para las cuatro esquinas del enrejado del bronce para pasar por ellos las varas. Hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron a los dos costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Aquí nos va a dar las instrucciones de otro mueble importantísimo. Fíjense en que nos están mostrando cómo se construyeron los muebles del más importante, o sea, el que estaba más interiormente en el lugar santísimo del Arca del Pacto, hacia afuera, hacia el exterior, hacia el exterior. Después fue entonces el altar del incienso y aquí el altar del holocausto. Son dos muebles diferentes. El altar del incienso, que está pegadito al velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, es donde se hace la ceremonia para las oraciones que llegan al cielo. Y acá está el altar del holocausto, que está en el patio exterior. Cada especificación técnica detallada en el texto bíblico contiene un profundo simbolismo teológico y espiritual. Veamos qué significa entonces el altar del holocausto. Primero, nos dice también que es de madera de acacia. Recuerden, madera significa humanidad, y que está recubierto de bronce. Entonces ya llevamos diferentes metales, ¿no? Ya hablamos del oro, que significa divinidad, de la plata, que significa redención, y ya sabemos que el bronce significa juicio de Dios contra el pecado. Siempre, siempre, siempre va a haber un juicio. Dios es amor, pero para que ese amor verdaderamente sea real, tiene que haber justicia. Entonces tiene que haber un juicio. El bronce, ya hablando físicamente, posee un punto de fusión extremadamente alto, lo que le permitía soportar el fuego continuo de los sacrificios sin deformarse. Entonces, este altar del holocausto era un gran mueble, como una especie de asador grandísimo, en donde se iban a hacer los sacrificios de los animales. Constantemente iban a tener una llama de fuego muy grande, y por eso se utilizó el bronce, porque es resistente al fuego. Tenía una forma cuadrada, 5 por 5 codos, que traducidos son 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, y 1 metro con 40 centímetros de alto, bien grande. Y eso expresa la estabilidad, la igualdad y el alcance universal del juicio y el perdón divino hacia los cuatro puntos cardinales de la tierra. Es decir, que no hay ningún ser humano que se salve ni de haber pecado, ni tampoco tener la oportunidad a través del arrepentimiento de ser perdonado por Dios, o si no, de lo contrario, pasar por el juicio por sus pecados. Miren todo lo que representa este hermoso altar del holocausto. Somos pecadores, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, pero aquellos que no se arrepienten tienen que pasar por el juicio. Nos dice que este altar tiene cuatro cuernos en las esquinas superiores, pero que eran de una sola pieza con el altar. O sea, los cuernos no los hicieron aparte y después los pegaron, sino que del mismo bloque de cuadrado, del mismo bloque, hicieron los cuernos y después los recubrieron de bronce. En la cultura bíblica, los cuernos simbolizan poder, fuerza y refugio. Por eso es que quienes se refugiaban, posteriormente lo vamos a ver cuando estudiemos Reyes, que cuando un rey, tantos reyes malos que hubo, hacían algo malo y los iban a matar, se iban al tabernáculo y se cogían de estos cuernos para que no los mataran. Se refugiaban sosteniendo los cuernos del altar, implorando misericordia, porque significan también refugio. El altar del holocausto entonces tenía una rejilla de bronce también, y los utensilios, los calderos, palas, tazones y garfios, que se hicieron enteramente de bronce. La rejilla interna sostenía el sacrificio del animal que se iba a quemar en el centro, permitiendo que la ceniza cayera al fondo y el fuego para que se ventilara.
Y tenía, como los otros muebles, también unos anillos y las varas de transporte también hechas de madera de acacia, pero en este momento con el altar de bronce eran recubiertas de bronce también. En el del incienso eran recubiertas de oro. Servían para trasladar el altar por el desierto sin que nadie lo tocara directamente, enfatizando la santidad del objeto. Todos los muebles tenían esto, el arca del pacto, la mesa de los panes, el altar del incienso, todos, y el altar del holocausto, para que directamente no se tocaran porque eran objetos sagrados. Entonces, este altar del holocausto enseña verdades fundamentales sobre la relación entre Dios y el ser humano, por eso madera y oro. El altar recuerda de forma tajante que la humanidad separada de Dios no puede acercarse a Él sin un sustituto. El pecado exige un juicio que aquí está representado con el fuego y con el bronce, y el animal sacrificado tomaba el lugar del pecador, es decir, somos nosotros los que deberíamos haber sido sacrificados porque fuimos los pecadores, pero en su profundo amor Dios permite que haya un sustituto que inicialmente fue un animal y después ese sustituto fue el Señor Jesucristo. Al ubicarse en la entrada misma del tabernáculo, señalaba que el primer paso para reconciliarse con Dios es el sacrificio. Nadie podía acceder a la presencia divina, es decir, entrar al lugar santo y al lugar santísimo sin pasar primero por el altar de bronce. Así como el cordero moría en el altar de bronce para cubrir las faltas del pueblo, Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz como el cordero de Dios definitivo. Su sacrificio quitó el pecado del mundo de una vez y para siempre, haciendo innecesarios los antiguos sacrificios de animales. Gracias a eso nosotros no tenemos que ir cada domingo con un cordero, una oveja o un animal para sacrificarlo en la iglesia. La madera, recuerden ustedes, representa la humanidad, pero también representa la perfecta encarnación humana de Jesús, es decir, él era 100% hombre. Él soportó con éxito todo el peso del juicio y la ira de Dios por nuestros pecados en la cruz. ¿Recuerdan esa parte que nos cuentan de Jesús en la cruz cuando dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese mismo instante el Señor Jesucristo cargaba con todo el pecado de la humanidad, presente, pasado y futuro, todos los pecados. Por eso es que el Padre no podía estar con él en ese momento. Un misterio espiritual grandísimo, pero que muestra también el amor de Dios para que nosotros pudiéramos recuperar ese paraíso perdido. Versículos del 8 al 13. Además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el recipiente de bronce y su pedestal. Después hicieron el atrio. El lado sur medía 100 codos de largo y tenía cortinas de tela de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce con empalmes y ganchos de plata en los postes. El lado norte medía también 100 codos de largo y tenía 20 postes y 20 bases de bronce con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado occidental medía 50 codos de ancho y tenía cortinas y 10 postes y 10 bases con ganchos y empalmes de plata en los postes. Por el lado oriental, hacia la salida del sol, medía también 50 codos de ancho. Aquí nos explican entonces la construcción del último objeto, la fuente, hecha también de bronce, pero con espejos. En la antigüedad los espejos se hacían de bronce altamente pulido, no de vidrio como los conocemos hoy en día. Y el hecho de que las mujeres entregaran voluntariamente sus espejos, estos objetos personales, simboliza la priorización de la belleza interior y la santidad por encima de la vanidad terrenal. Es que fíjense en esto, la fuente contenía el agua para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Recuerdan, ellos lo que hacen es el sacrificio de los animales en el altar del holocausto, se llenan, se salpican de sangre, imagínense en sus vestiduras, sus manos, sus caras. Entonces, antes de seguir con el ritual en el lugar santo, ellos tienen que lavarse y para eso esa fuente. Representan la purificación diaria necesaria para acercarse a la presencia de Dios, tanto física como espiritual, actuando como un espejo que revela las manchas del pecado antes de ser limpiadas. Esos espejos que estaban en la base les permitían entonces a los sacerdotes ver si todavía les quedaba alguna mancha de sangre en el vestido, en las manos o en la cara, pero también recordar que tenían que pedir perdón por sus pecados porque tenían que entrar también totalmente limpios espiritualmente hablando.
Y también esta sección nos cuenta cómo se construyó el atrio o el patio, que es el que establece un límite claro entre el espacio común del campamento y el área consagrada a Dios. Enseñaba al pueblo que Dios es santo y que el pecado genera una barrera divisoria. Entonces, cada vez que el campamento por orden de Dios tenía que parar, que tenían que acampar, para descansar en un orden que vamos a ver más adelante en otros libros, cada tribu se hacía, tiene cuatro costados, norte, sur, oriente, occidente. Cada tribu ya sabía dónde tenía que poner sus carpas alrededor del tabernáculo. Aquí entonces se detalla que estaba hecho todo el marco del tabernáculo de cortinas blancas de lino que representan la justicia y la pureza divina, que es lo que recubre el tabernáculo. Alguien desde afuera solo vería una muralla blanca e infranqueable, recordando que el ser humano no puede acceder a Dios bajo sus propios términos. Estas cortinas, estas telas estaban sostenidas por unas basas, unos postes que soportaban el peso para que estuvieran pegados al piso, a la arena, asociado bíblicamente con el juicio del pecado. Y recuerden que esos postes en la puntica estaban hechos de plata, los ganchos también eran de plata, molduras que simbolizan la redención que sostiene la estructura. Entonces, la madera, la humanidad, la plata, la redención, es decir, que se necesita a Dios para nosotros recuperar el paraíso perdido. Versículos 14 al 20. A un lado de la entrada había cortinas de 15 codos de largo, tres postes y tres bases, y al otro lado de la entrada había también cortinas de 15 codos de largo, tres postes y tres bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de tela de lino fino. Las bases para los postes eran de bronce, los ganchos y los empalmes en los postes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todos los postes del atrio tenían empalmes de plata. La cortina a la entrada del atrio era de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino bordada artísticamente. Medía 20 codos de largo por 5 codos de alto, como las cortinas del atrio, y tenía cuatro postes y cuatro bases de bronce. Sus ganchos y sus empalmes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todas las estacas del toldo para el santuario y del atrio que lo rodeaban eran de bronce. A cada lado de la puerta principal del atrio habían cortinas de 15 codos de anchos, que son unos 6,7 metros. Cada sección estaba sostenida sobre tres columnas asentadas en tres basas de bronce y esto garantizaba simetría y orden físico. La puerta del atrio era el único acceso legal para entrar al espacio sagrado donde Dios habitaba. Recuerden que los colores de la cortina, azul para el cielo, significa el cielo, la púrpura para la realeza y carmesí para el sacrificio de sangre, prefiguran la identidad de Jesús, quien siglos más tarde se definiría a sí mismo como la puerta en el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta de entrada. Entonces, de la misma manera que solamente existía una puerta que permitía entrar al tabernáculo para poder tener acceso a la comunicación con Dios, con el sacrificio de Jesucristo se tiene únicamente una puerta de entrada para recuperar el paraíso perdido y esa puerta es Jesucristo. Ese simbolismo me encanta. El atrio exterior o el patio que rodeaba el santuario para proteger la santidad de Dios, pero a la vez era una gran puerta de 9 metros de ancho, enviaba un mensaje de bienvenida. Cualquier israelita del pueblo podía entrar a ese patio para presentar sus ofrendas, al igual que cualquiera de nosotros podemos tener acceso a Dios a través de Jesucristo. Recuerden ustedes que las estacas de bronce aseguran la estabilidad de todo el tabernáculo en terrenos difíciles. Y en la teología bíblica esto simboliza la necesidad que nosotros los cristianos hoy en día tenemos de tener fundamentos espirituales firmes y duraderos para no ser movidos por las dificultades de la vida. Recuerden que les he estado enseñando que nuestra vida es exactamente igual como le ocurrió a la nación de Israel de su travesía de 40 años por el desierto.
por momentos muy difíciles por el clima, momentos de gozo y de alegría cuando descansaban en oasis. Así es nuestra vida. Y cada vez que ellos se movían o se paraban, tenían la certeza que en el tabernáculo tenían esos fundamentos espirituales y físicos firmes y duraderos para poder continuar el viaje. Nosotros tenemos entonces la Biblia en manual de instrucciones completos, el sacrificio ya realizado por Jesucristo para que nosotros tengamos acceso a la vida eterna y plena y la guía del Espíritu Santo. Todo eso son nuestros fundamentos que nos permiten tener una vida firme y llena de esperanza. Versículos 21 al 24. Estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario donde están guardadas las tablas del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Besaleel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor ordenó a Moisés. Con él estaban Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artesano, diseñador y recamador en lana teñida de color azul, carmesí y escarlata y en tela de lino. El total del oro dado como ofrenda mecida y empleado en toda la obra del santuario era de 29 talentos y 730 ciclos según el peso oficial del santuario. Y esto es algo impresionante porque pareciera algo tan banal, tan mundano, porque aquí lo que se está detallando es el registro y la rendición de cuentas de los materiales para el tabernáculo, destacando transparencia, trabajo en equipo y generosidad, lo que nos recuerda que Dios es un Dios de orden y a Él le encanta que absolutamente en cualquier tipo de labor que nosotros hagamos en nuestra vida, tiene que haber transparencia, claridad. Por eso es que es importante también que en los gobiernos haya todo lo que tiene que ver con, mire que esto viene de la Biblia, recaudación de impuestos y también rendición de cuentas de cómo se han utilizado esos dineros que el pueblo ha entregado. El inventario fue realizado bajo la supervisión de Itamar, entonces debe de haber de un grupo de gente escogido en este momento por Dios para que son los que revisan ese inventario. Los levitas que por orden de Moisés, hacen este inventario. Entonces aquí se establece un principio de honestidad, de transparencia financiera en la obra de Dios y en cualquier obra que se esté realizando, evitando sospechas. Y aquí se da la cuenta primero del oro que se utilizó. Versículos 25 al 28. La plata entregada por los miembros de la comunidad contados en el censo llegó a 100 talentos y 1.775 ciclos, según el peso oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años que fueron censados llegaron a un total de 603.550 y cada uno de ellos dio una beca, es decir, medio ciclo según el peso oficial del santuario. Los 100 talentos de plata se emplearon en las 100 bases fundidas para el santuario y para la cortina, de modo que cada base pesaba un talento. Los 1.775 ciclos se emplearon en hacer los ganchos para los postes, recubrir sus capiteles y para hacer sus empalmes. Recuerdan, chicos, que voluntariamente todas las personas entregaron sus joyas, entregaron el oro que ellos habían recibido como regalo de los egipcios cuando salieron de esa esclavitud. Entonces, todo en el pasaje anterior se dio cuenta de todo el oro que se recibió y en qué se utilizó. Después, Dios impuso un impuesto. Y entonces todos los mayores de 20 años tenían que dar un talento de plata, bueno, un porcentaje en plata. Aquí se está dando esto, el informe. La Biblia presenta el informe financiero y el inventario detallado de la plata recolectada entre el pueblo de Israel para la construcción del tabernáculo. El pasaje destaca que se recaudaron 100 talentos y 1.775 ciclos de plata, provenientes del censo de 603.550 hombres, donde cada uno pagó medio ciclo. Lo que les estaba diciendo, para entender este pasaje es necesario que conectemos y recordemos lo que aprendimos en Éxodo, capítulo 30, versículos del 11 al 16, donde Dios instituyó formalmente este impuesto. No era una simple ofrenda voluntaria, sino el dinero del rescate que se conoce como copper. Cada hombre mayor de 20 años, sin importar si era rico o pobre, debía pagar exactamente la misma cantidad, medio ciclo de plata. Esto enseñaba que a los ojos de Dios todas las almas tienen el mismo valor y la vida de todos requiere el mismo rescate. Era un símbolo. Acuerden que la plata representa
el rescate que Jesucristo hace por nosotros para poder recuperar el paraíso. Las bases del tabernáculo estuvieran hechos de plata. El rescate tiene un simbolismo constructivo muy fuerte. Todo el edificio sagrado donde habitaba la presencia de Dios descansaba literalmente sobre el precio pagado por la redención del pueblo. El pueblo pagó con la plata el que fuera rescatado, así como Jesucristo pagó por nosotros. Versículos del 29 al 31. El total del bronce dado como ofrenda mecida fue de 70 talentos y 2.400 ciclos, y se empleó en las bases para la entrada de la tienda de reunión, en el altar de bronce con su enrejado de bronce y todos sus utensilios, en las bases para el atrio y la entrada al atrio, así como en todas las estacas del toldo para el santuario y para el atrio que lo rodeaba. Entonces, primero se hizo el informe de lo que se gastaron con plata, con oro, perdón. Después se hizo el informe de lo que se gastó con plata y ahora se detalla el uso y el destino del bronce ofrendado voluntariamente, este sí fue voluntariamente por el pueblo de Israel para la construcción del tabernáculo. En este pasaje entonces se registra que el peso total de este bronce de la ofrenda fue de 70 talentos y 2.400 ciclos, que son aproximadamente 2.400 kilos o 2,4 toneladas. A diferencia del oro que decoraba el interior del tabernáculo y que significa la presencia íntima de Dios, el bronce se utilizó en el exterior. Al ser un metal capaz de soportar el fuego intenso sin derretirse, simboliza el juicio divino contra el pecado que era consumido en el altar. Cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados, es como si pasaran por ese fuego y desaparecen. El altar de bronce y sus sacrificios continuos apuntaban hacia adelante en la historia bíblica, representando la necesidad de una expiación perfecta que desde la perspectiva cristiana se cumplió de forma definitiva en el sacrificio de Jesús. Por eso no seguimos nosotros con el sacrificio de animales. Entramos a Éxodo capítulo 39, penúltimo capítulo de este libro. Veamos que habla los versículos del 1 al 7. Ya pasamos a otro tema diferente. Las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario se hicieron de lana teñida de color azul, carmesí y escarlata. También se confeccionaron vestiduras sagradas para Aarón, como se lo mandó el Señor a Moisés. El efod lo hizo Bezalel de oro, lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino. Martillaron finas láminas de oro y las cortaron en hebras para entretejerlas artísticamente con la lana color azul, carmesí, escarlata y la tela de lino. Se hicieron hombreras con cintas para el efod, las cuales se sujetaron a sus dos extremos. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod fue hecho del mismo material, es decir, de oro, lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino, como se lo mandó el Señor a Moisés. Las piedras de ónice se engarzaron en los engastes de filigrana de oro y en ellas se grabaron a manera de sello los nombres de los hijos de Israel. Luego las sujetaron a las sombreras del efod para recordar a los hijos de Israel cómo se lo mandó el Señor a Moisés. Y ustedes dirán, pero Liliana, hemos como que hemos leído esto 50 veces. Sí, lo hemos escuchado muchas veces porque se repitió muchas veces. Y eso yo se los decía la vez pasada o en la clase que tuvimos en vivo, y es que definitivamente, si Dios se tomó el tiempo de darle las instrucciones a Moisés, que Moisés las repitiera al pueblo oralmente, que después se tomaran el trabajo de detallarlo de forma escrita, que después nuevamente nos contaran todo, todo, absolutamente todo, todo en detalle nuevamente, cómo se construyó, es porque Dios deseaba que nosotros escucháramos muchas veces esto, porque Dios simplemente pudo haber dado la instrucción una vez y después contarnos en la Biblia y todos ellos hicieron tal cual Dios lo mandó. Y listo, nosotros ya hubiéramos entendido, ¿no es cierto? Pero nos lo repitió 3 y 4 veces, porque definitivamente tiene un significado muy importante para nuestra vida espiritual. Y espero que esta sea la gran enseñanza de este estudio del libro del Éxodo, que si se repite tantas veces una instrucción, es porque debe ser muy importante para nuestra vida. Y chicos, prepárense desde ya porque lo que es Levíticos, Números y Deuteronomio también es la repetición de la ley. Nos vamos a aprender cosas nuevas, pero vamos a repetir mucho porque es lo que Dios quiere recalcar de una manera
tan repetitiva para que nosotros podamos interiorizar lo que se nos quede grabado y que ya automáticamente seamos unas personas obedientes. Entonces aquí ya vimos todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, la parte material. Aquí este texto enfatiza repetidamente la frase tal como el Señor lo había mandado a Moisés. La verdadera adoración y el servicio a Dios no se basa únicamente en la creatividad o el criterio humano, sino en seguir fielmente las instrucciones divinas. Al fin y al cabo, los talentos que nosotros tenemos nos los ha dado Dios. No tenemos ningún mérito en eso. Nuestra inteligencia también nos la ha dado Dios. ¿Qué es lo que puede medir Dios en cuanto a nuestra fidelidad? La obediencia. En la teología bíblica, el sumo sacerdote es una sombra o figura de Jesucristo. Y así como Aarón cargaba los nombres de Israel sobre sus hombros para presentarlos justificados ante Dios, Jesús carga a cada uno de los creyentes, a cada uno de nosotros con su poder, intercediendo permanentemente por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Lo que estamos leyendo, el sumo sacerdote intercedía por el pueblo de Israel, Jesucristo intercede por toda la humanidad. Y aquí también tenemos que recalcar la belleza artística y el valor material de las vestiduras. Eso nos demuestra que representan a un creador que requiere excelencia, reverencia y dignidad. Dios no es mediocre ni chambón, le encanta la excelencia y lo mejor. Versículos del 8 al 14. Bezalel hizo también el pectoral bordado artísticamente con hilo de oro, lana teñida de color azul, carmesí, escarlata y tela de lino fino, tal como hizo con el efod. Será doble y cuadrado de un palmo de largo por uno de ancho. Engarzaron en él 4 hileras de piedras preciosas. En la primera hilera pusieron un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda, una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera, un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta, un topacio, un ónice y un jaspe. Estaban engarzadas en engastes de filigrana de oro y eran 12 piedras, una por cada uno de los hijos de Israel. Cada una llevaba grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus. Y esos chicos que aquí en este estudio no tomamos el significado de cada una de las piedras porque también tiene un significado espiritual profundo, de pronto en otro estudio posterior. Recuerden ustedes que ya lo habíamos visto que el pectoral contenía 12 piedras preciosas organizadas perfectamente en 4 hileras y cada piedra llevaba grabado el nombre de una de las 12 tribus de Israel. El pectoral se colocaba, como su nombre lo indica, en el pecho de Aarón. Y esto significaba que el sumo sacerdote cargaba el peso, los nombres y las cargas, el pecado de todo el pueblo directamente sobre su corazón ante Dios. Y esto representa el amor, la empatía y la intercesión continua. El uso del oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido replica exactamente los mismos colores de las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo. Esto indica que el sumo sacerdote portaba la misma santidad del santuario en su propia ropa. Para los cristianos, este pectoral es una sombra o figura de Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote según el Nuevo Testamento. Jesús es el que nos representa a nosotros ahora ante Dios Padre, con un pectoral de piedras, no piedras físicas como las llevaba Aarón, sino que lleva las vidas, los nombres y las necesidades de cada uno de los creyentes grabados espiritualmente en su corazón e intercede permanentemente por cada uno de nosotros ante el Padre. Versículos 15 al 21. Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro en forma de cordón. Se hicieron 2 engastes en filigrana de oro y 2 anillos de oro y se sujetaron los anillos en los 2 extremos del pectoral. Luego se sujetaron las 2 cadenillas de oro a los anillos de los extremos del pectoral y los otros 2 extremos de las cadenillas a los 2 engastes para fijarlos por la parte delantera a las hombreras del efod. Se hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron a los otros 2 extremos del pectoral en el borde interior junto al efod.
Además, se hicieron dos anillos más, también de oro, para fijarlos por el frente del efod, pero por debajo de las hombreras, cerca de la costura que va justamente arriba del cinturón. Los anillos del pectoral los sujetaron con un cordón color azul a fin de unir el pectoral al cinturón para que no se desprendiera del efod, como se lo mandó el Señor a Moisés y como ustedes lo ven aquí en la foto. Entonces se detalla la minuciosa elaboración de los mecanismos de sujeción del pectoral del juicio o pectoral de las decisiones, el cual formaba parte de las vestiduras sagradas del sumo sacerdote de Israel, que el primero fue Aarón y después lo utilizaron todos sus sucesores. Se hicieron entonces dos cadenas de oro puro trenzadas o torcidas para que parecieran cordones. Estas cadenas sostenían el peso del pectoral desde la parte superior. Los cordones y las cadenas representan cómo Dios sostiene a su pueblo. El sumo sacerdote llevaba a las 12 tribus sobre su corazón al interceder por ellos. Los mecanismos descritos en este pasaje aseguran que el pectoral estuviera siempre fijo, no se moviera de un lado para otro. Un símbolo de constancia, de firmeza y de seguridad de la intercesión divina que hoy Jesucristo hace por cada uno de nosotros. Versículos 22 al 31. Bezalel hizo de lana color azul y tejido artísticamente todo el manto del efod. Lo hizo con una abertura en el centro como abertura para la cabeza y con un refuerzo alrededor de la abertura para que no se desgarre. En todo el borde inferior del manto se hicieron granadas de lana color azul, carmesí y escarlata y de tela de lino fino, lo mismo que campanillas de oro puro, las cuales se colocaron en todo el borde inferior entre las granadas. Las campanillas y las granadas se colocaron en forma alternada en todo el borde inferior del manto que debía llevarse para ejercer el ministerio como se lo mandó el Señor a Moisés. Para Aarón y sus hijos hicieron túnicas de tela de lino tejidas artísticamente, las mitras y el turbante de tela de lino y la ropa interior de tela de lino fino. La faja era de tela de lino fino y de lana teñida de color azul, carmesí y escarlata, recamada artísticamente como se lo mandó el Señor a Moisés. La placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello consagrado al Señor. Luego se sujetó al turbante con un cordón color azul, como se lo mandó el Señor a Moisés, y todo eso ustedes lo pueden ver en estas fotos y dibujos. Aquí entonces se detalla la confección final de la vestimenta sagrada que usarían los sacerdotes en el tabernáculo, específicamente el manto del sumo sacerdote y las túnicas para Aarón y para sus hijos, siguiendo al pie de la letra las instrucciones previas dadas por Moisés a Dios. Entonces, en este pasaje no es solamente una descripción de una moda antigua, no es un desfile de modas. Aquí hay un detalle profundo con un significado espiritual impresionante para los creyentes de hoy en día. Primero, como ya lo hemos visto la obediencia absoluta. A lo largo de todo el capítulo, el versículo clave enfatiza que todo se hizo tal como Jehová lo había mandado a Moisés. Muestra el respeto reverente que Israel debía tener hacia la santidad de Dios. También aquí aprendemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, es el que reemplazó a los hombres. En el Nuevo Testamento se revela que Jesús es nuestro sumo sacerdote perfecto en Hebreos 4:14. A diferencia de Aarón, Jesús entró de una vez por todas en el cielo celestial, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, intercediendo perpetuamente por nosotros. Jesús sí lo pudo hacer porque fue perfecto. En cambio, la ceremonia hechas por hombres pecadores se tenía que hacer constantemente. Y aquí se nos está enseñando la santidad que debemos llevar nosotros como iglesia. Así como los sacerdotes debían vestirse en colino fino y una diadema de santidad, el apóstol Pedro nos recuerda que los creyentes hoy somos real sacerdocio. Eso lo encontramos en Primera de Pedro 2:9, llamados a vivir una vida apartada, justa y consagrada a Dios en todo lo que hacemos. Versículos 32 al 42. Toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión, quedó terminada.
Los israelitas lo hicieron todo tal y como el Señor se lo mandó a Moisés. Ellos mostraron a Moisés el santuario, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases, el toldo de pieles de carneros teñidas de rojo, el toldo de pieles finas y las cortinas que resguardaban el arca con las tablas del pacto, con sus varas y la tapa, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia. Además le presentaron el candelabro de oro puro con su hilera de lámparas y todos sus utensilios junto con el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda. El altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas, todos sus utensilios, el recipiente de bronce con su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas del toldo para el atrio. Le llevaron todos los utensilios para el santuario, la tienda de reunión y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. O sea, acá hasta este momento nos mostraron cómo se hizo cada una de las cosas, pero ahora falta algo más. Porque aquí se marca la conclusión y la inspección final de la construcción del tabernáculo, el lugar sagrado donde Dios habitaría en medio del pueblo de Israel. Estos versículos que hemos visto resumen el trabajo de todo un año y nos dejan profundas enseñanzas sobre la obediencia, el servicio y la adoración. Este pasaje específicamente nos recuerda que Dios es un Dios de orden que se deleita en nuestra obediencia. Para la tradición cristiana, es decir, para nosotros los cristianos, el tabernáculo es un modelo terrenal de realidades celestiales. Sugiere que así como el pueblo siguió las instrucciones para construir un lugar de habitación terrenal para Dios, hoy nosotros los creyentes que somos llamados a formar juntos una morada espiritual, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, alineados totalmente nuestras vidas con la voluntad de Dios. Y entramos, chicos, al último capítulo, capítulo 40, que ya es, como lo vamos a ver aquí en el capítulo 1 al 8. El Señor habló con Moisés y le dijo, en el día primero del mes primero, levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Pone en su interior el arca con las tablas del pacto y cúbrela con las cortinas. Lleva adentro la mesa y ponla en orden. Pon también dentro del santuario el candelabro y enciende sus lámparas. Coloca el altar de oro para el incienso frente al arca con las tablas del pacto y cuelga la cortina a la entrada del santuario. Coloca el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario, la tienda de reunión, entre la tienda de reunión y el altar, coloca el recipiente de bronce y pon agua en él. Levanta el atrio alrededor y coloca la cortina a la entrada del atrio. Entonces, hasta este momento vimos cómo fueron las instrucciones para construir todo el tabernáculo, sus muebles y sus utensilios. Después nos mostraron cómo los artesanos construyeron todo, cómo Moisés entonces pasó inventario y la felicidad porque todo quedó construido igual que las instrucciones. Pero aquí es el montaje, es decir, llegó el trasteo, el camión del trasteo con todos los corotos, decimos acá. Ahora tenemos que meter todo el trasteo en la casa nueva y empezar a ordenar la casa. Aquí se narra el momento en que Dios le ordena a Moisés erigir el tabernáculo, el santuario portátil donde habitaría la presencia de Dios en medio de Israel, marcando el comienzo de una nueva forma de adoración y comunión divina. Es decir, ahora hay que montar el tabernáculo, Dios les da las órdenes, como el orden en que deben poner los muebles, ya para comenzar a realizar todos los rituales. Este evento ocurre exactamente un año después de que los israelitas salieron de Egipto. Los versículos detallan la instrucción exacta y el orden en que debían colocarse en los elementos sagrados. Entonces, primero Dios ordena montar el tabernáculo, o sea, todas las telas, colocar la carpa gigante que forma el tabernáculo.
¿Cuándo? El primer día del mes primero, el mes del calendario sagrado hebreo. Recuerden que recién ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Dios les dice que ellos ahora van a manejar un calendario diferente al que manejaban cuando vivían en Egipto. El calendario hebreo, que es sagrado, marca el inicio de un nuevo año religioso. Entonces, que lo primero que deben hacer después de montar el tabernáculo, todas las paredes, era introducir el arca del testimonio o el arca del pacto y cubrirla con el velo. Esto significa que lo primero que se establecía era el lugar santísimo, el espacio reservado para la presencia misma de Dios. Dios no ordena los muebles al azar. El montaje sigue una progresión lógica desde el lugar más íntimo y sagrado donde mora Dios hacia el exterior donde el hombre se acerca. En la teología bíblica, el tabernáculo es una sombra o tipo de Jesucristo, ya lo hemos visto. Cada elemento apunta a su obra. El arca representa el trono de gracia. El candelabro es la luz del mundo. El altar y la fuente representan el sacrificio y la purificación de los pecados. Al inicio del año, Dios pide que el centro de la vida de Israel sea Él. Toda la nación debía organizarse en torno a su presencia. Lo mismo que nosotros los cristianos hoy en día. Nuestra transformación debe ser de adentro hacia afuera. Versículos del 9 al 16. Toma el aceite de la unción y unge el santuario y todo lo que haya en él. Conságralo junto con todos sus utensilios para que sea un objeto sagrado. Unge también el altar de los holocaustos y todos sus utensilios. Conságralo para que sea un objeto muy sagrado. Unge además y consagra el recipiente de bronce y su pedestal. Lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión. Haz que se bañen y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas. Úngelo y conságralo para que ministre como sacerdote mío. Acerca entonces a sus hijos, ponle sus túnicas y úngelos como ungiste a su padre, para que ministren como mis sacerdotes. La unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras. Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó. Entonces se montó todo el tabernáculo, se pusieron los muebles, se puso todo titino. Pero aquí se describe el proceso de consagración y santificación que Dios le ordena a Moisés realizar en el recién terminado tabernáculo, así como las investiduras de los sacerdotes. Es decir, que si se hubiera dejado simplemente eran objetos materiales hechos por hombres. Este acto de ungir todo marca el momento culminante en que el santuario deja de ser una simple estructura hecha por el hombre para convertirse en el lugar terrenal donde habitaría la presencia de Dios. Ungir significa apartar, dedicar o consagrar algo para un propósito exclusivamente divino. Al derramar este aceite, los objetos ordinarios, porque eran hechos de madera, de oro, de pieles, se transforman en objetos santos y dejaban de pertenecer al mundo común para ser propiedad y uso exclusivo de Dios. Chicos, y esta es la enseñanza más impresionante de todo este tema. Dios se tomó este trabajo, todos estos libros y estas instrucciones de cómo se hizo un tabernáculo, un templo, una morada para Dios física, para decirnos que nosotros en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento ya no existe un edificio físico, sino que nosotros los creyentes ahora somos ese edificio, somos un edificio espiritual y que ya no somos en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, nos volvemos santos, apartados para Dios. En la época de Israel, en lo que estamos estudiando en este momento, en el momento de ungir con aceite todos los materiales en ese momento, es un simbolismo de consagrar algo común en algo que le pertenece a Dios. Nosotros éramos simples criaturas de Dios pecadoras, pero en el momento en que aceptamos a Jesucristo, somos ungidos con el Espíritu Santo y nos volvemos pertenencia de Dios. Hijos de Dios, somos apartados. Dejamos de ser unas simples criaturas de Dios y nos volvemos hijos de Dios, apartados para Él. Este simbolismo y esta transformación de ser unas simples criaturas en hijos de Dios y como Dios lo explica a través de la construcción del tabernáculo, espero que
a ustedes los emocione tanto como me ha emocionado a mí su estudio. La principal enseñanza de este pasaje es que para que Dios pueda morar en medio de su pueblo, todo debe ser santificado y estar en orden. La santidad de Dios es incompatible con el pecado o con lo mundano. El tabernáculo y los sacerdotes tenían que estar completamente limpios y dedicados a Él para poder soportar el peso de su gloria. Así como nosotros espiritualmente hablando, gracias al sacrificio de Jesucristo y a la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, podemos tener acceso a Dios Padre. Versículos 17 al 21. Fue así como el santuario se instaló el día primero del mes primero del año segundo. Al instalar el santuario, Moisés puso en su lugar las bases, levantó los tablones, los insertó en los travesaños y levantó los postes. Luego extendió la tienda de campaña sobre el santuario y encima de esta puso el toldo tal y como el Señor se lo mandó. A continuación, tomó las tablas del pacto y las puso en el arca. Luego ajustó las varas al arca y sobre ella puso la tapa. Llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla. De este modo protegió el arca con las tablas del pacto tal y como el Señor se lo había ordenado. Narra aquí entonces el momento culminante en el que Moisés, siguiendo las instrucciones divinas al pie de la letra, erige, monta, arma el tabernáculo en el desierto. Esto marca el inicio de un nuevo año teocrático para la nación de Israel. Representa el momento en que el pueblo pasó de ser un grupo de esclavos errantes que salían de Egipto a una nación que albergaba la presencia visible de Dios en medio de ellos. Se vuelve el pueblo de Dios. El tabernáculo no quedaba a la intemperie, se protegía por una serie de cuatro cubiertas o cortinas hechas de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero y pieles de tejón. Y esto simboliza cómo Dios provee protección y refugio contra las inclemencias del desierto y las dificultades del mundo, así como Dios nos protege a nosotros por el paso de esta tierra, que es como caminar por el desierto, con subidas y bajadas, a través del manual de instrucciones de la Biblia, del sacrificio de Jesucristo y de el Espíritu Santo. Versículos 22 al 33. Moisés puso la mesa en la tienda de reunión en el lado norte del santuario y fuera de la cortina, y puso el pan en orden ante el Señor como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del santuario y encendió las lámparas ante el Señor como el Señor se lo había ordenado. Puso también el altar de oro en la tienda de reunión frente a la cortina y sobre él quemó incienso aromático tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocaustos y ofrendas de grano, tal y como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el recipiente de bronce entre la tienda de reunión y el altar y echó en ella agua para lavarse, y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar, se lavaban, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Aquí fue entonces la primera sesión, la primera vez que se hizo el primer ritual. Moisés organizó el espacio sagrado de adentro hacia afuera, un detalle que subraya cómo el pueblo de Dios debía acercarse a Dios, comenzando por lo más íntimo y sagrado hasta llegar al área exterior. Moisés entonces puso dentro del arca, dentro del lugar santísimo, el arca del testimonio que contenía las tablas de la ley. Colocó el velo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dentro del santuario, pero fuera del velo, es decir, en el lugar santo, puso tres elementos claves: la mesa de los panes de la proposición en el lado norte, el candelabro o menorá en el lado sur, encendiendo por primera vez las lámparas, y el altar de oro colocado frente al velo para quemar el incienso aromático. Recuerden las oraciones que llegaban a Dios. Una vez cerrada la puerta del santuario, se enfocó en el patio exterior. Colocó el altar del holocausto a la entrada de la tienda, instaló la fuente de bronce para los lavamientos de los sacerdotes entre el altar y la puerta y por último levantó las cortinas alrededor del atrio y la cortina que hacía de puerta de entrada principal.
En la teología bíblica, cada uno de estos muebles apunta a la obra de Jesucristo. El sacrificio de Jesús representado en el altar, el agua viva, la fuente, el pan de vida en la mesa, la luz del mundo en el candelabro y el sumo sacerdote que intercede con el altar del incienso. Cada título, cada atributo de Jesucristo. Y la culminación de este trabajo se realizó en una fecha muy significativa, el primer día del primer mes del segundo año, Nisan, que es en el calendario bíblico. Esto no fue un detalle al alzar, marcó un nuevo comienzo para el pueblo de Israel que dejaba atrás su identidad de esclavos para convertirse en la nación donde el Dios creador moraba en medio de ellos, así como nosotros dejamos ese título de ser simples criaturas de Dios para convertirnos en hijos de Dios. Versículos 34 al 38. Ya vamos a terminar. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cada vez que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Nosotros ya conocemos también esto porque esto sucedió cuando ellos salieron de Egipto camino al monte Sinaí. Aquí se relata el momento culminante del libro del Éxodo, donde la imponente presencia y la gloria de Dios descienden para habitar en medio de su pueblo recién liberado. Tras un año de viaje desde la salida de Egipto, los israelitas terminan de construir el tabernáculo siguiendo al pie de la letra las instrucciones divinas. La gloria de Dios llena el espacio, lo que demuestra la aprobación de su obra y sella el pacto establecido previamente con Moisés y toda la nación de Israel. Dios no es un ser distante, sino que desea habitar en medio de su pueblo. En el Nuevo Testamento, esta idea evoluciona, pues el Espíritu Santo ya no mora en una estructura de tela, sino en cada uno de los creyentes, quienes somos considerados templos de Dios. Y este pasaje enfatiza la importancia de movernos y de detenernos en nuestra vida al ritmo de la guía divina. En la vida diaria, esto se traduce en buscar discernimiento y someter las decisiones a la voluntad de Dios en lugar de actuar por impulso. Nosotros nos movemos en nuestra vida y nos quedamos quietos según las instrucciones de Dios que están dadas en la Biblia, en el manual de instrucciones y con la guía del Espíritu Santo. Y chicos, aquí terminamos con el libro del Éxodo. Dios mediante, entonces ya está montado Génesis, ya con esta clase terminamos Éxodo y en nuestra próxima clase, si Dios quiere, vamos a empezar con el tercer libro del Antiguo Testamento que es Levítico. Preparémonos porque son libros que no son fáciles de leer, son densos, difíciles, a veces pesados, pero como nos pasó con Éxodo, nos enseñan verdades espirituales muy profundas que sé que vamos a sacarle mucho, mucho, mucho provecho. Entonces, hoy estuvo un poquito más larga la clase, pero teníamos que terminar el tema, terminar este libro y espero que nos veamos próximamente. Bendiciones, que tengan una semana llena del Señor Jesucristo.